Muy bien, atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 23 minutos. El diario Expreso, hace algunas horas, ha publicado una información interesante, importante, basada en una declaración del presidente de la Comisión de Economía del Parlamento, con el fin de enviar una señal clara a las entidades financieras internacionales de que el Estado peruano brinda garantías y seguridades a la inversión extranjera. El presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, Rafael Yamashiro, anunció que se reabrirá el caso Nuevo Mundo para identificar a los responsables de su intervención y liquidación. El diario Expreso cita palabras textuales del presidente de la Comisión de Economía que dice: apenas se inicie la legislatura, vamos a exigir la presencia del jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros, Felipe Tam, para que nos informe de cómo se encuentra este caso y sobre todo la participación que tuvo la Superintendencia de Banca y Seguros a lo largo de todo el proceso, con el objetivo de analizar y constatar si se ha cumplido con todos los procedimientos y las normas relacionadas a los procesos de intervención y más aún de liquidación. Muy bien, esto es lo que sale publicado el día de hoy en el diario Expreso en relación a esta decisión del Congreso de la República de reabrir el caso del Banco Nuevo Mundo. Así que por eso hemos convocado al representante de esta entidad financiera, de esta entidad bancaria, para que nos exprese alguna posición. ¿Cómo está, señor Jacques Levy? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por su invitación, señor Lara. En principio, ¿qué le suscita esta publicación del diario Expreso y fundamentalmente la declaración del presidente de la Comisión de Economía del Congreso? Bueno, me parece muy apropiada que existan políticos responsables que vean con desagrado e inquietud la posición del ente regulador de la ley de bancos, por la cual se ven obligados de informar a sus legítimos accionistas de cómo dos bancos locales que deberían de salir inmediatamente a informar cómo liquidaron el banco, porque queda bastante dudoso cómo es que la liquidación se llevó a cabo. ¿De qué bancos estamos hablando? Estamos hablando de una subsidiaria del Banco de Crédito solamente armada para liquidar el banco y posteriormente escindir o terminar con esta sociedad. Esa subsidiaria ya no existe. Y aparentemente ya hubiese dejado de existir después de haber acabado con su trabajito. ¿Y cuál es el otro banco? Y el otro banco es el Interbank. Es decir, estos dos bancos que niegan información deben o podrían evidentemente estar escondiendo información que daría a entender la clave, la punta de la madeja, que si comenzamos a descubrir por qué lo liquidaron, por qué fue intervenido, tal vez tendrían una participación mucho más importante en todo este juego. O sea, en otras palabras, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, si tiene voluntad de investigar, no solamente debiera convocar al presidente o al superintendente de Banca y Seguros, sino también a quienes representan a estas dos entidades financieras. Definitivamente tienen la responsabilidad como liquidadores de informar y se están callando. Claro. Ahora, la presencia del señor Tam, superintendente de Banca y Seguros, ante el Congreso de la República cuando sean convocados, y también, quién sabe, la de estos funcionarios de los dos bancos que usted menciona, garantiza la aclaración del grave problema que se ha suscitado incluso a nivel internacional. ¿Cuáles son sus expectativas? Usted, un poco especulando, piensa que una vez convocados estos señores van a colaborar con la autoridad congresal. Definitivamente yo creo que si no se imaginaban que esta situación iba a llegar a este punto,
yo creo que ya deberían de estar visualizando que tal vez no sería muy conveniente seguir con esta situación, porque yo les aseguro que puede pasar un poco de tiempo más, pero la verdad se sabrá. Y yo creo que los responsables de haber liquidado inapropiadamente el banco deberían de ser nombrados por las autoridades con las responsabilidades que les compete. ¿O es que en este país simplemente cuando uno adquiere más dinero, y en este caso tal vez de un banco liquidado indebidamente, eso los hace más poderosos? Este país ya tiene que comenzar a cambiar y debe de haber gente con más valor para simplemente hacer que los líderes económicos de la sociedad se lo hayan ganado porque son competitivos, porque son morales, porque las contribuciones que hacen a las diferentes instituciones, tal vez hasta religiosas, tienen que ser valiosas, no tienen que ser una apropiación ilícita. Vamos a suponer que esta reunión en el Congreso, ya con el señor superintendente de Banca y Seguros sentado ahí en una de las sillas de la Comisión de Economía y también de representantes de estos bancos, vamos a suponer que esa reunión resulta antológica y efectivamente se acepta, no en una, sino en varias reuniones que se puedan hacer, porque seguramente se van a necesitar varias horas, y se acepta que la intervención y la liquidación fueron fraudulentas, no fueron con las reglas de juego apropiadas, etcétera, etcétera, que hubo otros intereses. Bueno, eso ya lo dice la Comisión de Fiscalización del Congreso, dirigida por el doctor Velázquez. Hace algunos años atrás. Pero ya existe. Claro, eso. Pero una cosa es que lo diga el Congreso y otra que los propios actores de este supuesto mal manejo y por lo tanto sospechosa liquidación del Banco Nuevo Mundo reconozcan su error. Pedirán disculpas y se acaba el problema. ¿Cómo es el tema? Para que los oyentes de Radio Miraflores entiendan el asunto un poco. Bueno, definitivamente yo creo que todo el mundo puede en algún momento haber cometido errores, y yo creo que hay religiones que dicen que hasta el último minuto uno tiene derecho al perdón. ¿Correcto? Lo importante es reconocerlo para empezar. Y tal vez tratar de, si uno tiene el tiempo suficiente, enmendar los errores. Pero ustedes no quieren el perdón, salvo que me corrija lo que ustedes quieren. Pero eso tal vez significa acción. Además, claro que sí, el reconocer cierta coyuntura abiertamente o silenciosamente y buscar soluciones, me parece, de gente que finalmente entiende que no puede seguir haciendo daño, que puede haber con su propia mano haber logrado que gente inocente esté tomando digamos la embatida de lo que le correspondía a ellos. Ese es un punto importante. ¿Hasta qué punto esta fraudulenta y sospechosa, por lo tanto, liquidación del Banco Nuevo Mundo los dañó a ustedes, más allá del tema moral, económicamente? ¿Podríamos hablar un poco de las cifras de este contexto? Claro, me encantaría ponerlo en el contexto contrario, más allá de lo económico, como moralmente. Es decir, pongamos las cosas en perspectiva. Para nosotros, que hemos sido educados, creo, de manera normal, consideramos que el verdadero valor de las personas está en su moral. Y es justamente eso que existe en este país, que hoy en día nos estamos supuestamente desarrollando. Tenemos que comprender. El liderazgo tiene que ser manejado por gente que sepa dirigir a los seguidores. Tiene que ser un liderazgo servidor, un liderazgo de gente moral que no se sirve. Pero ustedes no van a renunciar a la indemnización que les corresponde, ¿o sí? No, definitivamente estamos luchando por que se nos devuelva aquello que su patrimonio, el patrimonio, y tal vez algún resarcimiento moral. Correcto, estamos hablando de dos temas, el patrimonio y un resarcimiento económico y moral. Correcto. ¿El patrimonio de cuánto era? ¿Cuánto perdieron ustedes como patrimonio en esa época? Bueno, hoy en día el estudio de daños, porque es una cosa técnica,
nada. Correcto, yo lo sé. El estudio de daño... Para que los oyentes entiendan y no los aburramos, más o menos de cuánto dinero estamos hablando como patrimonio que perdieron ustedes en base a una fraudulenta liquidación. La persecución que lleva el gobierno del señor Alan García en todos sus temas, pero en todos sus temas vamos a sumar toda la persecución que estamos nosotros cuantificando, equivaldría pues a lo del Banco... No, estamos hablando solo del Banco Nuevo Mundo. Bueno, en el tema el patrimonio que ustedes perdieron. Hoy en día el daño lo calcularíamos por encima de los 3.000 millones. Ahora, ¿cómo se entiende que el presidente de la Comisión de Economía, preocupado por la situación del Banco Nuevo Mundo, porque a él le ha llegado información, entiendo, de que ha sido una liquidación manoseada, manipulada, etcétera, esté convocando a los protagonistas de este entuerto, y sin embargo en paralelo ese tema ya se está viendo a nivel internacional a través del CIADI, que es un organismo de arbitraje que va a decidir, supongo, en los próximos meses o en los próximos años, si el Estado va a tener que indemnizarle a los accionistas del Banco Nuevo Mundo a través de una millonada que va a salir del bolsillo de todos los peruanos. Solamente con el video del doctor Alan García, que cuando estamos en la Corte Suprema le miente al país diciéndole que la economía de Perú quiebra porque hay un juicio de 500 millones de dólares. Es mentira. El juicio era solamente por la nulidad del acto de liquidación. Entonces, solamente con esa interferencia de poder, el caso ante un panel de árbitros normal, por la interferencia de poder que se nos negó la justicia, ya está el Perú tremendamente complicado. Ahora, si a eso le agregamos de que el Perú niega la información de la liquidación, la posición del Perú se complica bastante más. Claro. El problema es que el culpable es el presidente García, y al final, cuando el CIADI les dé la razón a ustedes, el perjudicado no va a ser García, vamos a ser nosotros los peruanos. Bueno, yo creo que los responsables acá mayormente son las autoridades y algunos intereses privados coludidos con las autoridades, porque definitivamente no hay derecho que los liquidadores hoy en día no muestren la información de la liquidación del banco. ¿Qué tanto están escondiendo? Y simplemente, si uno es ha hecho algo malo, lo puedo entender, pero nosotros tenemos que asumir que estos dos bancos se han literalmente pelado el banco, que no quiere mostrar la información, o qué podemos asumir. De acuerdo. Muy bien, vamos a una breve pausa y regresamos con la última parte de la entrevista al señor Jacques Le.